Capricornio, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Me alegra muchísimo tenerte acá de nuevo. Vamos a revisar este tarot akáshico para ver qué mensaje viene para ti. Ya saltó una carta que viene para tu futuro. ¿Cuál es ese mensaje que tú debes escuchar a futuro? Puedes complementar tu lectura con tu signo tu signo ascendente o tu signo lunar. Déjame saber en los comentarios si te identificas con esta lectura. Saltó ya la carta, te saltó la carta del equilibrio. Este tarot es muy bonito, es muy diciente. Me gusta mucho este tarot porque es bastante intenso. Entonces prefiero leerte lo que dice, pues una cosa es la interpretación que nosotros le podemos dar y otra cosa es lo que el autor directamente escribió. Así que en este caso te quiero leer específicamente lo que el autor te quiere decir mientras tú miras tu carta. Dice, equilibrio. Esta carta revela un periodo de armonía, equilibrio y justicia en tu vida. Sobre un escritorio hay colocada una balanza, unos pergaminos y un montón de papeles. Una estantería de libros decoran la pared y hay una puerta que se abre hacia una estancia llena de luz. Esta carta indica al derecho un momento de equilibrio al alcance de tu mano. Todos los sistemas, los del cuerpo, la naturaleza y la sociedad, buscan conseguir equilibrio. Tómate el tiempo de estudiar los aspectos de toda tu vida a los que puedes aportar un equilibrio mayor. El universo te ayudará a hacerlo. Tal vez debas afrontar problemas jurídicos importantes, formalidades administrativas o encontrarte en el juzgado por unos bienes, una herencia, un contrato de trabajo, la custodia de unos niños o un divorcio. Sé paciente y presta atención a los detalles, porque los detalles técnicos son importantes en todos estos momentos. Pero hay buenos augurios, la justicia está cerca. Anímate, cuando veas la luz dorada que baña la escena, es la señal de que todos los problemas saldrán a la luz y se proporcionará una solución justa y beneficiosa. La justicia es el equilibrio en la sociedad y en los canales akáshicos muestra que no se limita estrictamente a la situación judicial y contractuales. La justicia y la reciprocidad son portadores de energía y la energía que manifiestas en este momento volverá de nuevo a ti en el futuro. Recuerda que tu producción de energía depende de ti. Sigue siendo consciente de tus pensamientos y de tus acciones. El equilibrio interior de hoy lleva un espléndido destino en el futuro. ¿Cuál es tu fuerza akáshica? Cierra los ojos y visualízate vistiendo la toga de un juez. Examina las situaciones de tu vida que necesitan una visión equilibrada. Ya se trate de un verdadero problema legal o de cualquier otra situación, contémplalo con una sabiduría de Salomón y determina lo que hace falta para seguir y continuar. Hermosa lectura, Capri. Me encanta tu energía. Ustedes siempre han sido un signo muy equilibrado, muy estable y la luz está por llegar. La luz está cerca a ti, la luz está frente a ti. Si bien vas a estar enfrentando situaciones difíciles, si bien vas a estar pasando o estás pasando por procesos jurídicos, por procesos legales, por procesos que son cansones y largos, la justicia está de tu lado, hay un balance, hay un equilibrio que vas a encontrar. Entonces, no te preocupes, no te sobreangusties, deja que las cosas fluyan, analízalo todo con mucha sabiduría y ten fe de que todo va a salir bien. Vamos a ver qué más nos quiere decir el tarot, si nos quiere decir algo más sobre esa lectura o nos quiere dar un mensaje adicional. Vamos a ver qué más necesitas saber, Capricornio. Creo que ya con el mensaje inicial muchas personas se van a sentir identificadas. Por acá se volteó algo. La muerte, el renacer. Paremos ahí. Rey de bastos. 10 de copas. 4 de copas. 5 de oros. La torre. El carro. Wow.
el 10 de espadas, 7 de copas, déjame sacar dos más, 9 de oros, 8 de bastos. Con esta última, rey de espadas. Y en la base de la baraja tienes el caballero de oros. Bueno, sí es un cambio en tu vida, un cambio grande, es algo que va a marcar tu destino, es algo que está perturbándote bastante. Puede ser un proceso legal a raíz de hijos, de familia. Hay una traición muy grande, tú te sentiste súper traicionado, apuñalado por la espalda, no te veías venir este problema que tienes, esta situación por la que estés pasando, si bien sí puede ser una situación legal, una situación de hijos, de tutelas, demandas, cosas así, no te lo veías venir. Fue una cosa muy sorpresiva, una cosa que te cogió de sorpresa, que tú dijiste, ¿en qué momento yo pasé a estar en la torre? ¿En qué momento yo pasé a estar encerrado en este problema sin haber hecho nada, sin yo siquiera enterarme? Hay alguien que te está apoyando, un jefe, un amigo, un hermano, puede ser un signo Leo, un signo de fuego. Un Aries te está ayudando, te está apoyando, te está dando su fuerza, te está dando su mano para que sigas, pero tú sentías que tú tenías esa familia, ese hogar, esos hijos, esa estabilidad, ese trabajo, ese amor, o sea, donde sea que tuviste esa decepción, tú sentías que lo tenías todo ahí, que era tu mundo, que era tu felicidad, que era tu realidad. Y ahorita estás en esta actitud de no quiero nada, no quiero a nadie, no quiero escuchar a nadie, no quiero saber nada de nadie, me estresa lo que está ocurriendo, me angustia lo que está pasando, no concibes lo que ha sucedido. La traición que te hicieron fue grande, la traición que te hicieron fue dura, pero poco a poco vas a salir de eso. Va a haber una justicia muy grande. Creo que no tienes mucha culpa en lo que pasó y siento ese agobio, tristeza. Tú estabas en esta situación, en esta energía de llorar, de sentirte mal, de tuviste seguramente que darle mucho dinero a la otra persona o te está peleando también por dinero. Y tú decías como, ¿por qué? Si yo solo quería amor, si yo solo quería paz, si yo quería felicidad, si yo quería prosperidad, ¿por qué estoy teniendo estos conflictos? Si yo no quiero estar acá, no quiero esta energía. Pero va a ser rápido el proceso, vas a salir rápido de esa tristeza y va a llegarte ese equilibrio muy pronto, esa estabilidad. Las cosas se van a mover rápido. Tienen muchos arcanos mayores, como el carro. Las cosas se van a mover muy rápido. Esto es algo que va a definir mucho tu vida, te va a marcar mucho. Tienes tres arcanos mayores. Tienes el carro, la muerte y la torre. Y en ese orden hay una muerte, hay un renacer a raíz de lo que te pase, te sientes un poco estancado y te angustias y luego las cosas empiezan a fluir. Ese carro es movimiento, es avances, es emprendimiento, es ir hacia esa luz que tienes acá, es buscar esa ilusión, esa tranquilidad, esa paz. Vas a tener opciones de decidir qué hacer, vas a poder escoger qué quieres hacer, como que va a haber una justicia respecto a que te digan, bueno, usted considera que tiene que dar dinero, usted considera que tiene que ceder derechos, que esta parte sí le corresponde, que no le corresponde, o sea, no te van a pasar tan por encima como tú lo viste. Al estar tú en esa energía de equilibrio, de paz, de tranquilidad, vas a poder solucionar esos inconvenientes de una forma muy sencilla. Van a verte de otra forma, van a percibirte como una persona tranquila, como una persona estable, como una persona muy racional, muy como eres tú, Capricornio, y te van a dar la oportunidad de que escojas y vas a salir victorioso, vas a tener esa opción, ese dinero, esa estabilidad, esa tranquilidad que tú estabas esperando, que tú dijiste, me corresponde y por derecho divino va a llegar, llega. Las cosas avanzan rapidísimo, las cosas se mueven, o sea, tienes dos cartas de movimiento, ambas indican movimiento, así que las cosas se van a desenvolver muy rápido. Te diría yo en unos 3 meses, por mucho, tú ya estás solucionando. Y otra carta que sale, que es de equilibrio, es Libra, es esta carta. Vas a sentirte así como está.
el personaje en la carta, muy en tu cima, mirando desde arriba lo que ocurre, mirando desde arriba lo que pasa, muy analítico, muy pensante, muy esperando cómo estará la justicia que yo esperaba. Esto era lo que yo esperaba que pasara. Yo no influí en la situación, yo no afecté a nadie, así que esto era lo que yo me merecía y vas a estar en una tranquilidad, en una paz, o sea, después de haber vivido ese agobio y esa angustia por lo que te ocurrió legalmente, por los problemas que tengas, vas a llegar a tener una tranquilidad espiritual y emocional muy grande y que realmente te mereces, Capricornio, porque ya has sufrido demasiado. Vas a poder iniciar cosas, vas a lanzar esa varita al aire y decir, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué inicio? ¿Ahora qué empiezo? ¿Ahora para dónde cojo? Mira, más equilibrio y más paz. Vas a tener opciones y va a llegar alguien a tu vida, llega esa reina de espadas y tú teniendo esa energía del rey de espadas, es como un complemento muy grande. Puede ser un Libra, energía de Libra, lo que más da, ahí acá, o un signo de fuego, un Leo, alguien que llega a darte paz, a darte estabilidad, a darte un amor intenso, pero sobre todo a enseñarte cosas mmm, intelectuales. Alguien que viene a enseñarte más cosas de las que ya sabes. Alguien que puede llegar a decirte, mira, puedes invertir la plata acá. Puedes hacer esto, puedes viajar, mi experiencia me muestra tal cosa, mi experiencia me ha enseñado muchas cosas. Con esta persona puedes estar empezando un proceso, puedes estar iniciando un negocio, tienes la carta de la emperatriz, que son nacimientos, nuevos comienzos, negociaciones, uniones, asociaciones. Puede ser que te unas a esa persona para iniciar un negocio, que te dé una plata, que abone una plata para hacer algo, que emprendas algo con esa persona. Van a iniciar así, como muy en los negocios, como que le tienes mucha admiración a esa persona y esa persona, o puede ser un Libra o puede ser un Piscis, te va a quitar la venda de los ojos, te va a mostrar los engaños que habían, las mentiras que te pudieron decir, le vas a como a comentar esa situación familiar por la que viviste, esa angustia y esa agonía, te va a hacer ver como muchas cosas que no viste antes y te va a llevar a esta energía del rey de oros. Te va a llevar a una energía donde va a ayudarte a que económicamente crezcas más de lo que ya has crecido, va a darte una paz y una estabilidad, muchísimo más equilibrio y balance del que ya estás pasando, del que vas a adquirir. Te va a enseñar cosas, hay mucho conocimiento acá, mucho intelecto, mucha lectura, mucha espiritualidad. Puede que de pronto viajen, que esta persona te motive a aprender otro idioma, que te motive a aprender, no sé, cocina, patinaje, baile, alguna cosa. Algo que tú dirías, yo por mí mismo no lo haría, pero esta persona viene y te mueve el mundo y te dice, ¿sabes qué sí? ¿Sabes que podrías hacer esto? Y mira, tienes todo el potencial. Si tú ves también las cartitas y los pergaminos que hay ahí en la carta, también representan mucho la lectura, el conocimiento, el buscar balance leyendo, el buscar balance con un hobby, el buscar conocimiento. Y esta persona es muy culta, la persona que llegue a tu vida va a ser una persona que sabe mucho, que la vas a ver como una inspiración, pero al mismo tiempo es una persona sensible, una persona dulce, una persona tierna, una persona con la que puedes iniciar negocios y puedes estar iniciando una relación. Al mismo tiempo como que la admiras, esa persona te ve de una forma también como muy protectora, como muy maternal, como muy de familia, muy de hogar, como que te sientes aquí yo pertenecía, estoy en mi hogar, esta es la energía que yo siempre sentí. Así que pues te esperan muchas bendiciones, Capricornio, mucha estabilidad, muy mejores deseos. Yo te deseo que todo lo mayor que se te pueda dar te dé muchas bendiciones, mucho amor y que te lo mereces. Ya no más agonía, no más sufrimiento, solo las bendiciones para tu vida, Capricornio. Te deseo lo mejor y nos vemos en la próxima lectura. Adiós.